Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos en esta preciosa noche. Estar hablando de un tema importante hoy en día. Bendito sea Cristo. En esta entrega del programa Vida en Abundancia a través de Facebook Live. Dios bendiga a Dania Borges. Muchas bendiciones. Bendito sea Cristo. Vamos a esperar que se conecten un poco más de personas para comenzar este tema. Dania Cruz, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando de un tema importante, ¿verdad? Que es de hacer tesoros en el cielo. Edili, Dios te bendiga. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jocelyn, muchas bendiciones. Bendito sea Cristo. Hey, Samantha, God bless, Dios bendiga. Y el resto de personas que están allí también, Dios me los bendiga a todos. Vamos a comenzar nuestro programa, La Vida en Abundancia. Hoy tenemos un tema importante, pastora, Dios bendiga, Maribel, Dios bendiga. Un tema importante, ¿verdad? Que es el hacer tesoros en los cielos. A veces nos desenfocamos y estamos muy enfocados con esta vida, con esta tierra, y queremos hacer tesoros en esta tierra, pero la palabra de Dios nos dice lo que debemos de hacer. Bendito sea Cristo. Madi, Dios te bendiga. Marta Méndez, bendiciones. Clara Dame, Dios te bendiga. Entonces vamos a estar hablando en Mateo 6, versículo 19 a 21, donde el Señor ahí nos habla. Bendito sea Cristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 6, del 19 a 21, donde dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire, Dios te bendiga. Algo bien importante de denotar es que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos demasiado enfocados y valorizamos mucho lo material, las cosas vanas de este mundo, de esta tierra, de este siglo, entonces pasa algo, mis hermanos, que perdemos el enfoque y no podemos hacer tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque no podemos servirle a dos maestros. La Biblia dice que vamos a aborrecer a un maestro y al otro, ¿verdad? Lo vamos a amar. Entonces no podemos servir a Dios ni a las riquezas a la misma vez. Entonces hay muchas personas hoy en día que le gusta venir con filosofía, ¿verdad? Filosofía y razonamiento, donde hoy en día escuchamos personas decir: yo no entiendo el por qué el cristiano no puede ser rico. ¿Por qué el cristiano, ¿verdad? Dios es el Dios del oro y la plata. El cristiano entonces tiene que estar de oro y plata. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque hay sabiduría de hombre y está la sabiduría que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios en la Biblia? Porque no nos podemos salir de la Escritura. Cuando yo comienzo a salirme de lo que está establecido ya en la palabra de Dios, entonces yo comienzo a entrar a lo que es doctrina de hombre, doctrina de demonios, ¿verdad? ¿Qué hace la doctrina de demonios? Que me aparta de la verdadera doctrina, de la verdadera bendición que está en la palabra de Dios, para que mi vida entonces no sea prosperada en la manera que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en hacer tesoros, ¿verdad?, en esta tierra, vamos a guardar, vamos a atesorar ciertas cosas, que yo valoro tanto tales cosas, nos olvidamos, mis hermanos, que como dice aquí, que está lo que es la polilla, ¿verdad? Es decir, el óxido, ¿verdad? Las cosas se oxidan
a pasar del tiempo, si nosotros tenemos algo, se llena de polvo, ¿verdad? Se oxida, se daña, ¿verdad? Las cosas envejecen, dejan de funcionar y siempre, hoy en día, sale algo nuevo, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, podemos comprar un carro nuevo, el año que viene sale otro carro nuevo y cada año y en 20 años, mis hermanos, va a haber un modelo nuevo y un modelo nuevo. Lo mismo con los celulares, con la tecnología, con cualquier cosa que podemos nosotros comprar, ¿verdad? En este mundo, las cosas materiales están allí, sí, están en nuestro alcance muchas cosas y algunas de ellas aún son útiles en las manos de Dios, pero tenemos que verdaderamente detenernos y pensar qué estoy yo haciendo con mis riquezas, si es que estoy buscando riqueza, ¿verdad? La Biblia dice, no hagas tesoro en la tierra. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen, donde lo vienen los ladrones, minan y hurtan. ¿Cuántas personas han comprado algo y viene un ladrón y se lo quita? Viene un atracador y se lo quita. Entonces, y después caemos en depresión, nos amargamos la vida, ¿verdad? O cuántas personas, mis hermanos, se compra un tenis nuevo y viene alguien y le pisa el zapato. O se le cayó un cachú, mis hermanos, en el zapato. Y ya esa persona se irrita, ya esa persona se enojó, ya esa persona, ¿verdad? Se le fue la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos valorizando ciertas cosas más de lo que podemos valorizarla, ¿verdad? Yo puedo estar comiendo algo, me ensucié la camisa, pero a mí no me importa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la camisa está ahí para ensuciarse, ¿verdad? Eso es lo más seguro, ¿verdad? Que podemos saber que si algo lo lavamos y está limpio, se va a ensuciar, mis hermanos. Entonces, las cosas que valorizamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que le damos la importancia? ¿Cuáles son las cosas que nosotros, mis hermanos, estamos atesorando aquí en esta tierra? Porque hay cosas, mis hermanos, que son pasajeras. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 7, versículo 31. Allí vamos a ver donde dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que las cosas son pasajeras. Todo es pasajero en esta tierra, ¿verdad? Y nuestro enfoque no debe de ser, mis hermanos, el hacer tesoro, mis hermanos. No estoy diciendo que no podemos comprar cosas buenas. Eso no es lo que estamos diciendo. No estoy diciendo que hay cosas que no vale la pena trabajar y ahorrar para obtenerlas. Eso no es lo que estamos hablando, mis hermanos. Estamos hablando de la postura del corazón, ¿verdad? Donde yo le doy mucha importancia a ciertas cosas y estas cosas llegan a mi vida y me atan. ¿Cuántas personas, mis hermanos, no se ponen una ropa sino una ropa de marca? Entonces decimos, no, que yo no valoro lo material. A mí no me importa lo material, pero no estreno una ropa si no es de cierta marca. Entonces, mis hermanos, tenemos que en verdad analizar nuestro corazón, ¿verdad? Si yo me siento al menos por mi vestimenta, si yo me siento al menos con el vehículo que tengo, si yo me siento al menos en la casa donde yo vivo, en el vecindario que yo vivo, mis hermanos, tenemos que analizarnos, mis hermanos, a ver cómo está nuestro corazón, porque si nuestro corazón está en algún lugar, eso quiere decir que estamos atesorando esas cosas demasiado y no estamos atesorando las cosas de Dios. Entonces, cuando yo no atesoro lo de Dios, las cosas de Dios, mis hermanos, me van a pasar por delante y no van a ser de provecho para mi vida. Entonces, Dios quiere bendecir mi vida de una manera diferente, porque a veces nos acostumbramos a pensar que la bendición de Dios es lo monetario, ¿verdad? Lo monetario se alcanza con buenos hábitos monetarios, mis hermanos. Si usted quiere tener dinero, edúquese en la finanza, edúquese en el dinero, edúquese en el ahorrar. Vaya, edúquese para que usted pueda superarse, aprenda, obtenga cosas que dejan dinero, ¿verdad? Skills, un skill set. Entonces usted va y usted aprende. Usted quiere hacer dinero, usted va y aprende, ¿verdad? Son cosas que se estudian, dedíquese para eso, mucho sacrificio, búsquese 2 trabajos, búsquese 3 trabajos si usted quiere ser rico. Porque a veces pensamos que haciendo lo mínimo, Dios nos va a bendecir, ¿verdad? En quotations, ¿verdad? Que Dios nos va a bendecir haciendo nosotros lo mínimo.
¿verdad? Y vamos a supuestamente irnos detrás de ciertas cosas cuando en verdad lo que estamos haciendo es lo mínimo. Muchas personas dicen, yo quiero hacer rico, pero hacen lo mínimo para ser rico. Entonces, no se engañen, mis hermanos, porque el que quiere ser rico se enfoca en eso. El que quiere servirle a Dios se enfoca en servirle a Dios. El que quiere ser usado por Dios se dedica, mis hermanos, a las cosas de Dios. Si yo quiero que Dios prospere mi vida espiritual, yo tengo que encargarme de mi vida espiritual. ¿Cuáles son las cosas que yo atesoro? Mi relación con Cristo es algo, mis hermanos, que yo no puedo comprometer. Entonces, cuando yo comprometo, cuando yo entro en compromiso, perdón, no puedo yo ponerla es una palabra en inglés, ¿verdad? La palabra compromise no es lo mismo que compromiso en español, bendito sea Cristo. ¿Verdad? Son cosas que no podemos perjudicar, mis hermanos. La relación con Dios no podemos perjudicarla. ¿Por qué? Porque entonces, en verdad, ¿cuáles son las cosas que valorizamos en nuestro corazón? Si yo en mi corazón valorizo la familia, entonces la familia es importante para mí, ¿verdad? Pero si yo en mi corazón no valorizo la cosa de Dios, no puedo yo, mis hermanos, pensar que yo voy a conseguir lo que Dios quiere para mí. No puedo yo pensar que Dios me va a usar si yo no me dedico para Dios, mis hermanos. Si no me pongo a orar y comienzo yo a leer la palabra de Dios y me meto en la lectura de las escrituras, nunca voy a predicar, nunca voy a ser efectivo, nunca voy a tener la sabiduría que Dios quiere que yo tenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, esto se trata de conocimiento. El apóstol Pablo que dijo, yo todas estas cosas, hablando de todo logro que podía alcanzar en esta tierra, Pablo, un hombre, ¿verdad? Sumamente preparado, que era, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? De Sanedrín, un hombre que estaba, ¿verdad? Entre los líderes religiosos fuertes, mis hermanos. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, yo todo lo estimo por basura, tal con adquirir el conocimiento de Cristo. Entonces, hay un conocimiento, mis hermanos, en las escrituras, que si yo no me dedico a aprender lo que dice la palabra de Dios, nunca voy yo a ser efectivo, nunca voy yo a ver la mano de Dios en mi familia, nunca voy a ver yo la mano de Dios en todo lugar donde yo pueda ir. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento necesario. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay un conocimiento que si yo no me dedico para adquirir este conocimiento, cada vez que me toque una prueba, yo voy a fracasar. ¿Por qué? Porque la solución está en Cristo, sí, pero yo tengo que descubrir esa solución en Cristo. ¿Cómo la descubro? ¿Cómo yo puedo descubrirla? Bueno, mis hermanos, buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Humillándome, buscando la guianza de Dios, metiéndome en la Sagrada Escritura, aprendiendo a amar. Cuando yo amo las cosas de Dios, mis hermanos, más que cualquier otra cosa, y yo no perjudico mi relación con Dios, mis hermanos, entonces mi relación con Dios va a ser lo más importante en mi vida y eso va a dar un fruto, va a dar un resultado y estamos creando entonces tesoros en el cielo, mis hermanos. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios de aquel hombre? Bendito sea Cristo, un hombre que estaba trabajando duro, ¿verdad? Un hombre que estaba trabajando muy esforzadamente. Y cuando se llenaron los graneros, él dijo, bueno, es tiempo de construir unos graneros más grandes, porque yo tengo que adquirir más y adquirir más, porque yo tener los graneros llenos no es suficiente. Necesito otro granero más grande. Y así es el ser humano, mis hermanos. No vale para el ser humano, no es suficiente, mis hermanos. No es suficiente para el hombre comprarse un saco. Porque cuando se compra ese saco, él quiere después otro saco más caro. No es suficiente para el hombre adquirir una casa. ¿Por qué? Porque después quiere una casa en un mejor vecindario. Y después quiere otra casa en aún otro mejor vecindario. Y quiere un carro mejor. Y quiere un carro mejor. El hombre está lleno de avaricia, mis hermanos. Y la avaricia nunca se sacia. Entonces, si yo no aprendo a tomar esa carne, porque esa es la carne, ¿verdad? La vanagloria de la vida, la avaricia, eso es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano, y yo no aprendo a dominar la carne me domina, mis hermanos. Entonces, los deseos de la carne
tientan contra mi alma. Y eso es algo que muchas personas no asimilan. Mi vida espiritual está en peligro cuando yo sigo los deseos de la carne, los deseos carnales, mis hermanos. ¿Cuáles son los deseos carnales? El deseo de ser rico, el deseo que todo el mundo me mire y diga, wow, fulano, ese hombre tiene dinero, ese es un hombre rico, wow, déjame ir donde fulano. Eso es lo que al ser humano le gusta. Que la gente diga, wow, qué carro bien lindo. ¿Cuánto te costó? Y viene, yo acabo de comprar este carro, lo pagué todo entero. Mis hermanos, lo que usted haga, no tiene que usted estar pregonando. Yo me acabo de comprar tal cosa, que yo me fui para tal lugar, que yo comí en tal restaurante, que yo he hecho tal cosa. Mis hermanos, eso usted le abre los ojos quizá a personas que son como usted. Pero al hombre, la mujer espiritual, la persona que tiene identidad en Cristo, eso no lo impresiona. A mí no me impresiona nada de lo material. No hay cosa material que a mí me impresione. Usted puede ser aún el hombre más rico del mundo. A mí eso no me impresiona. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que yo tengo mejor vida espiritual que ese hombre. ¿Por qué? Porque para eso es lo que yo me dediqué. ¿A qué dediqué yo mi tiempo? ¿A qué dediqué mi vida? Si no fue a hacer dinero, no fue a hacer dinero. Yo me dediqué a hacer la voluntad de Dios. Yo me dediqué a cultivar el temor de Dios en mi familia. Yo me dediqué en trabajar en mi matrimonio. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? El resultado es entonces que Dios bendice ese matrimonio y usted va a tener mejor matrimonio que muchas personas que quizás van a tener mejores cosas que usted, que quizás van a tener las mejores vacaciones, que se van por ahí en las vacaciones y vienen, ¿te sabe qué, mis hermanos? Publicando todo que estaban contentos en esa vacación y usted deprimido y usted triste, mira fulano en la playa y lo que usted no sabe es que en el camino hacia atrás en el avión estaban llorando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay cosas que valen más que el dinero. Donde no hay paz, donde no hay armonía, mis hermanos, donde no hay amor. No podemos llevarnos de tu engaño, mis hermanos, porque es un engaño. La Biblia habla del engaño de la riqueza. ¿Qué es el engaño de la riqueza? Busque la parábola del sembrador para que usted entienda por qué hay muchas personas que en su vida espiritual no crecen. Busque la parábola del sembrador para que tú entiendas por qué hay personas que a pesar de recibir y recibir y recibir de Dios nunca se establecen en ningún lado, nunca crecen. Dios nunca lo va a usar esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede dar fruto porque son engañados por los afanes de la vida. ¿Y por qué, mis hermanos? Por el engaño de la riqueza. El pensar que si yo tengo más dinero, yo voy a ser feliz. Es que mi problema es que yo no tengo suficiente dinero. Lo que pasa muchas veces, mis hermanos, que lo que Dios nos da en nuestras manos, nosotros lo malgastamos. Y al ser mal administrador, le estamos demostrando a Dios ciertas cosas también, mis hermanos. Porque uno de los tesoros que están allá, mis hermanos, en el cielo, que Dios deposita en nosotros, es la confianza. Porque hay personas que creen que en el cielo tenemos es un banco, mis hermanos. Ay, tesoro en el cielo, eso es un banco que cuando yo llegue al cielo Dios me va a poner una mansión. No, mis hermanos, es que en mi casa va a estar al lado del apóstol Juan y el apóstol Pedro. No, mis hermanos, esas no son las riquezas del cielo. La riqueza del cielo es, mi hermano, un legado que Dios nos da, donde Dios puede depositar en nosotros la confianza. Puede Dios confiar en ti. Puede Dios entregarte algo en tus manos. Entonces Dios va a entender que le vamos a ser fiel. Por eso muchas veces le pedimos a Dios y Dios no nos da nada, mis hermanos. Porque no tenemos la confianza. Dios no puede confiar en personas que ves tras vez, que ves y tras vez y de repente y de nuevo siempre, mis hermanos, tropiezan en la misma piedra. La persona que no crece, la persona que no madura, la persona que no da fruto, Dios no puede depositar en ti confianza. Dios no te va a poder poner nada en tus manos porque en vez de ser de bendición, tú vas a ser de maldición. En vez de personas glorificar a Dios por lo que ven en ti, lo van a maldecir, porque hay personas que maldicen a Dios porque esos cristianos son malos. ¿Sí, mis hermanos?
que esos cristianos me engañaron, que esos cristianos son malos, hicieron lo otro. Mis hermanos, ¿puede Dios confiar en nosotros? Eso es parte del tesoro en los cielos. La unción, eso es parte del tesoro en los cielos, mis hermanos. Entonces, muchas veces queremos nosotros hacer tesoro aquí en la tierra y pensamos que en el cielo nos espera también un tesoro. No, mis hermanos. No, mis hermanos. No nos engañemos. El que tiene abundancia, el que tiene riqueza en esta tierra, se supone que pueda servirle a Dios de una manera diferente. ¿Verdad? No, que yo quiero ser rico. ¿Cuántos misioneros usted apoya? No, que yo quiero tener dinero. ¿Cuántos niños pobres en el país, en el barrio de donde salimos nosotros, le mandamos algo en las Navidades, mis hermanos? Porque queremos ser ricos para algo, supuestamente. Pero queremos adquirir riqueza y a mi mamá y a mi papá que me criaron lo tengo olvidado. A mis hermanos lo tengo olvidado. No, mis hermanos. Entonces hay un engaño que nosotros nos dejamos llevar de esta cosa, mis hermanos. Entonces el problema es que usted no puede criticar. Yo no critico a nadie. El día que yo venga a criticar, yo lo llamo por su nombre, porque no le tenemos miedo a nadie. Pero lo que dicen que criticamos y que no. El día que yo quiero criticar, yo lo llamo por teléfono, le mando su mensaje. No le tenemos miedo a nadie aquí, o lo llamamos públicamente por su nombre. Entonces aquí estamos hablando de un patrón, de un comportamiento que no afecta a una persona. Estamos hablando de algo que afecta a miles y millones de personas en la fe, que no permite que esa persona crezca ni maduren. ¿Por qué? Porque su enfoque está desviado en el querer ser rico. Entonces yo no puedo olvidarme que Dios tiene algo para mí. No puedo olvidarme que Dios cuenta conmigo. No puedo yo olvidarme que hay una voluntad que Dios tiene para mi vida. Yo no me puedo olvidar de eso, mis hermanos. La preparación del mundo es buena. La preparación del mundo es excelente. Pero no es lo mismo la preparación en Cristo. ¿Verdad? El ejercicio es bueno, pero ¿qué dijo Pablo? El ejercicio corporal es de poco provecho para la vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Usted puede ser rico para con los hombres, pero no ser rico para con Dios. Eso le pasó al hombre. ¿Verdad? El que construyó los graneros más grandes. Déjame construir los grandes graneros para llenarlo también, porque no era suficiente, que ya estaban llenos y que sobraba. Eso no era suficiente. No, él no iba a repartir un poco con las personas que estaban allí. No, mis hermanos. Había que guardar más y agrandar, ¿verdad? Y a veces decimos, Señor, el Señor va a extender mis estacas. No, mis hermanos. No. Hay cosas, mis hermanos, que si Dios nos va a bendecir, es para bendecir a otro. Si Dios va a enriquecer nuestra vida financieramente, es para que financieramente podamos enriquecer el reino de Dios, mis hermanos. Porque entonces se nos olvida, ¿verdad?, del reino de Dios. Porque somos egoístas. La avaricia, mis hermanos, la avaricia. No nos engañemos, mis hermanos. Lucas 12:15 dice que nos cuidemos de qué, mis hermanos. De la codicia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de las cosas materiales que posee. La vida del hombre consiste, mis hermanos, de obedecer a Dios. La vida del hombre consiste de enfocarse en agradar a Dios, mis hermanos, porque llegará el día donde estemos delante de Dios. Cada hombre, cada mujer tendrá que pararse delante de Dios. ¿Y qué vamos a decir en aquel día? Aquel día, ¿dónde va a estar las excusas? La salvación no se compra con dinero. No podemos comprar la entrada al cielo, mis hermanos. Por más dinero que tengamos, no podemos comprar esa entrada al cielo, mis hermanos. Lo que pasa es que hoy en día hay personas
que vienen y nos engañan. Como dice Colosenses 2, dice que nadie os engañe con filosofía o engaño, ¿verdad? De acuerdo a la tradición de hombre y los principios de este mundo, pero no de acuerdo a Cristo. ¿Qué dice Cristo que yo debo de hacer? Lo que Dios quiere que yo haga es diferente, mis hermanos, a lo que cualquier persona puede decirme en el mundo. Hay cosas que no tienen razonamiento ni lógica. Hay cosas que para el mundo son estupideces, mis hermanos. Hay personas que cuando Dios te pone algo en tus manos y tú se la entregas a otro, hay personas que van a decir, mira, ese pastor sí es bruto. ¿Cómo ese pastor recibiendo tal dinero fue y se lo dio a tal persona? ¿Cómo esa hermana, después que Dios la bendijo, cómo fue y se lo dio a otra persona? Y no quiere superarse esa persona. Haciendo tesoro en los cielos, mis hermanos. Porque uno no sabe, ¿verdad? Cuando uno bendice a alguien, esa persona estaba orándole a Dios. Y nosotros pudimos ser la respuesta para una oración, mis hermanos. Y Dios contaba con nosotros porque nos lo puso en el corazón. Si Dios te lo pone en el corazón, hazlo. Olvídate del resto. Dios se va a encargar de la situación, mis hermanos. Hay cosas que están allí. Dios nos las pone en el corazón. Es para probar nuestra fe. Para ver si en verdad amamos a Dios más que las cosas de este mundo. Porque ese es el problema, mis hermanos, que decimos amar a Dios, pero amamos más las cosas de este mundo. Valorizamos más este mundo, mis hermanos, las cosas materiales, el placer de este mundo, mis hermanos, más que las cosas de Dios. Entonces no podemos engañar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que el hombre siembre, eso también el hombre va a cosechar. Entonces hay veces que nosotros estamos haciendo bien, tenemos una sonrisa muy linda, pero nuestros frutos son malos. ¿Por qué? Porque sembramos mal, mis hermanos, y no estoy hablando de sembrar finanzas, no estoy hablando de que yo le di a Dios 1,000 para que Dios me diera 2,000. Usted lo que es una persona avara, amante del dinero. Revise su corazón. Porque usted es la persona de los últimos días, donde los hombres serán ávaros, amadores de sí mismos y de los deleites más que a Dios. La vida del cristiano es una vida de abnegación, donde uno se niega muchos placeres, muchas riquezas, muchas cosas que el mundo llama bueno, pero para Dios no sirven. En Dios hay cosas que no edifican, mis hermanos. No, que tú puedes, si tú haces tal cosa, tú puedes ser más efectivo. ¿Quién dijo eso? Para ser efectivo, lo que se necesita es el respaldo de Dios y la obediencia a Dios, mis hermanos. Cuando le somos obedientes a Dios y buscamos la voluntad de Dios, vamos a ser efectivos, mis hermanos. Porque hay buenas obras que usted las hace y no son efectivas, mis hermanos. ¿Cuántos cultos grandes y estadios llenos se han visto, mis hermanos? Mucha unción, mucho fuego. Mucho avivamiento, mis hermanos, y pasan los años y el crimen no baja, y pasan los años y la iglesia sigue vacía, y pasan los años y los obreros en la iglesia todavía son pocos, mis hermanos. Entonces, ¿somos efectivos o no somos efectivos, mis hermanos? Lo que se hace en la carne, sega en la carne, mis hermanos, pero lo que se hace en el espíritu, cosecharemos en el espíritu, mis hermanos. Y hay personas que hacen la cosa para Dios en la carne. Entonces los resultados son carnales, mis hermanos. Lo que se hace para Dios, hay que buscar la dirección en el espíritu, mis hermanos, para saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Si usted quiere hacer algo para Dios, busque guianza, busque consejo, busque hombres y mujeres de Dios que sean sabios, que puedan darle un consejo sabio. ¿Para qué? Para que nosotros no nos equivoquemos. Hay muchas personas que están haciendo las cosas para Dios, pero la están haciendo en la carne, mis hermanos. Y lo que usted hace en la carne lo destruye. ¿Cuántos ministerios se abrieron y también se cerraron por los pleitos carnales? Porque alguien cayó, porque alguien cayó en pecado, porque alguien se descuidó su vida espiritual. Lo que se hace en la carne, la carne lo destruye. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada con Dios. Entonces hay personas, mis hermanos,
que lamentablemente, aún estando en Cristo, están buscando hacer tesoro en esta vida. Están buscando hacer tesoros en la tierra. Y el tesoro en esta tierra no es simplemente la finanza, mis hermanos. Hay cosas que valen más que el dinero, mis hermanos. El poder, la influencia. Personas que son ricos y no tienen nada de influencia. Sin embargo, hay personas que no son tan ricas, pero dicen algo y todo el mundo sale a la calle y hace lo que esa persona hace. ¿Por qué? Porque hay mucha clase de riqueza, mis hermanos. La influencia es una de ellas. Entonces hay personas que lo que están buscando es ser reconocidos en esta vida, mis hermanos. Cuando hay que buscar el reconocimiento es en los cielos, mis hermanos. Es cuando estemos delante de Dios que ahí que tenemos que ser reconocidos, mis hermanos. Que nos digan que hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Que le fuimos fieles en lo poco. Claro, mis hermanos, allí es, no es aquí en esta tierra, mis hermanos. Por más alto que podamos llegar en esta tierra, por más títulos que podemos alcanzar, y no estoy en contra de los títulos, no estoy en contra de la preparación ni la superación, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que Dios quiere también que nosotros nos eduquemos, que nosotros nos preparemos, y hay personas que Dios los llama a ciertas posiciones. Pero si Dios te está llamando a una posición alta, porque entonces cuando tú estás en esa posición te olvidas de Dios? Porque entonces si Dios te está llamando a cierta posición, cuando tú llegas a tal posición te corrompe? Entonces tengamos cuidado si es verdad que Dios nos llama o no nos llama, mis hermanos. Porque si Dios nos llama a algún lugar es para glorificarse. Entonces, si Dios me lleva a algún lugar y yo no estoy glorificando a Dios, Dios no me puso allí, mis hermanos. No nos engañemos, porque muchas veces nos engañamos para consolar consolar nuestra conciencia. Sí, es que aquí es que Dios me quiere. Sí, claro, es que este es el llamado. Y yo entiendo. No todos somos llamados al ministerio, que es un altar. No todos somos llamados al pastorado. No todos somos llamados a predicar la palabra de Dios, a ser evangelista, ni maestro, mis hermanos. No todos somos llamados para eso, mis hermanos. Pero sí todos somos llamados, ¿para qué? Para buenas obras. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para buenas obras que Dios estableció antes de que creara el mundo, mis hermanos. Dios ya estableció buenas obras para nosotros, mis hermanos. Entonces, todos somos llamados para buenas obras. Y no estamos hablando de que no, que pastor, es que la salvación no es por obra. Mire, la salvación no es por obra porque para poder obrar en Dios hay que ser salvo. Entonces, si me doy a entender, entonces está bien, las obras no nos salvan, pero después que somos salvos, la salvación produce en mí obra. Entonces, si la salvación no produce en mí ningún fruto, hay que cuestionar si soy salvo de verdad. Claro que sí, mis hermanos, porque si yo vengo a Cristo y nada cambia, ¿será verdad que yo vine a Cristo? Si yo entregué mi vida a Cristo y mi vida no cambia, ¿será verdad que mi vida yo la entregué a Cristo? Porque ese no es el Cristo que yo conozco. Si usted conoce a un Cristo que usted le entrega la vida y no hace nada en su vida, yo no conozco a ese Cristo. Yo conozco a un Cristo que transforma. Yo conozco a un Cristo que levanta y que restaura. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mano, si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si alguno se limpia de toda inmundicia, él podrá ser útil en las manos de Dios, podrá ser un instrumento efectivo en las manos de Dios. Si nos limpiamos, mis hermanos, del pecado, si nos limpiamos, mis hermanos, de toda atadura de esta tierra, Dios puede usar nuestra vida para su gloria. Pero hay que entregar muchas cosas. Hay que renunciar a muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Hay personas que no piensan y vienen y hablan por hablar. Entonces, la persona que más hacen daño es la persona que habla sin pensar, porque hay personas que lamentablemente no piensan. Y vienen y, no, que eso es porque ustedes no tienen tales cosas. No, mis hermanos. Hay cosas que si hubiéramos estado haciendo otra cosa, la tuviéramos. Entonces podemos no tener ciertas cosas, pero hay otras cosas que sí tenemos, mis hermanos.
Y hay cosas que valen más que el dinero. Entonces, no nos engañemos, mis hermanos. Los tesoros de los cielos valen mucho más que los tesoros aquí en esta tierra, mis hermanos. Porque hay cosas que el dinero no compra. Eso es así, mis hermanos. El dinero no compra salud. Puede comprarte los mejores médicos y aún así te puede morir de una enfermedad. ¿Sí, mis hermanos? O los millonarios no se mueren. Sí, mis hermanos. El dinero no compra el amor. Sino porque todos estos hombres ricos están en divorcio, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? A veces nos dejamos engañar. Las cosas no son simples como pensamos que son. Las cosas son súper complicadas. Entonces, a veces que nosotros no nos detenemos a analizar y pensar y tomamos malas decisiones y después nos arrepentimos de haberla tomado, pero ya estamos allí, mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Si tuviéramos en Cristo y hubiésemos sido obedientes a Dios, quizás las cosas fueran diferentes. Pero uno viene al tiempo de Dios, entonces las cosas son como son, mis hermanos. Porque no podemos decir, ojalá yo haber tenido a Cristo hace 20 años, qué diferente fuera mi vida. No, mis hermanos. Nosotros vinimos a Cristo, Cristo nos alcanzó al tiempo correcto. Para este tiempo fue que Dios nos llamó, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces lo que hay que enfocarse en hacer tesoros para el reino de Dios, en hacer esos tesoros, mis hermanos. ¿Qué pasa? Donde no hay polilla, donde no hay orín. ¿Qué es el orín, mis hermanos? El óxido de la polilla. El orín son esa mariposita que usted, si no tiene cuidado, usted tiene una ropa bien cara enganchada y cuando usted la dejó ahí un año, cuando usted fue a buscar ese abrigo bien caro, ya le habían comido 5 hoyos. Eso es el orín, mis hermanos. ¿Verdad? ¿Cuántas suéter uno la bota? ¿Por qué? Porque ya vino esos insectos y le comió un par de hoyos. Sí, mis hermanos. Esa es la vida, mis hermanos. Esa es la vida. Entonces, hay cosas que no podemos amar tanto. Hay cosas que no podemos aferrarla tanto, porque no sabemos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El hombre que hizo, almacenó todo, aumentó su granero y lo llenó de nuevo. Y la palabra de Dios dice, bueno, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué pasa si nos toca morir hoy, mis hermanos? Y si mañana no estamos, ¿qué será del mañana? Hemos preparado nuestra casa, mis hermanos. Mi casa está preparada en Cristo. Por si no hay mañana, mis hermanos, para nosotros. He preparado mi casa. He dejado el legado de Cristo, el conocimiento de Cristo en mi familia. Por si me toca partir con Cristo esta noche, me iré yo con Cristo. Sí, mis hermanos, hay cosas que importan. Más que el hacer riqueza. Más vale dejarle a un hijo el legado de Cristo, el conocimiento de Cristo, una relación con Cristo, que dejarle una casa y un carro, mis hermanos, que cuando viene a ver, venden la casa que usted trabajó y lo malgastan en fiesta y en alcohol. Claro, y en malas decisiones financieras y en viajes, mis hermanos. ¿Cuántas personas no han malgastado herencia? Personas que deberían ser millonarios, que se le dieron millones de herencia y hoy en día no tienen ni un centavo. El 70% de personas que se saca la lotería muere pobre. ¿Sí, mis hermanos? Porque no es tener mucho dinero. Eso es así. No es lo que alguien se saca la lotería y muera pobre, mis hermanos. Que se le entreguen 100 millones y lo pierda todo, malgastado. No, mis hermanos. No. Hay cosas que por falta de sabiduría no se nos han entregado aún en Dios, mis hermanos, porque Dios también pone riqueza, mis hermanos. Dios pone riqueza del reino de Dios en la mano de hombres y mujeres de Dios que se preparan, que son fieles, mis hermanos, que le van a ser fiel a Dios. Y hay personas que se mueven para el reino de Dios en manera poderosa, mis hermanos. Pero eso es siéndole fiel a Dios, mis hermanos.
Hay cosas que Dios no la pone en nuestra mano, porque si Dios no la pone, nos vamos a perder, mis hermanos. Sí, hay personas que si se le ofrece un empleo, abandonan la iglesia, se mudan para otro estado, se van de aquí, mis hermanos, los zumban todos, mis hermanos, por buscar un mejor empleo. Sí, mis hermanos, ¿cuántas personas? Y después están con depresión por allá en un lugar donde no tienen a nadie, que le dio una gripe, que le dio el COVID, que le dio el flu, que estoy aquí, que yo no sé para qué vine para acá. No, mis hermanos, no nos engañemos. Personas que lo vemos que pueden ser muy exitosos y atrás de esa sonrisa hay una gran depresión, mis hermanos. Hoy en día el hombre está más medicado que nunca. Muchos medicamentos, mis hermanos, medicamentos para dormir, medicamentos para la depresión, medicamentos para la ansiedad. El ser humano, mis hermanos, es completamente inestable emocionalmente, infeliz, mis hermanos. A pesar de mucho tener dinero, a pesar de mucho tener familia, a pesar de mucho tener muchas cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la riqueza de este mundo, el tesoro de este mundo, mis hermanos, son pasajeros, mis hermanos. Por eso hay que estar contento, hay que hallar el contentamiento, mis hermanos, en cualquier sea nuestra circunstancia, mis hermanos. Si tenemos mucho, yo estoy contento. Claro, porque si hay mucho, cualquiera está contento. Y si hay poco, hay que estar contento también, mis hermanos. Sí. ¿Por qué? Porque hay que hallarle contentamiento. Si queremos serle fiel a Dios, hay que hallarle contentamiento. Ok, y si nos toca vivir un tiempo de escasez, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Si nos toca vivir otra pandemia. Muchas personas en la pandemia cayeron bajo una depresión que todavía están sufriendo los efectos psicológicos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no había paz, mis hermanos. Sin embargo, hubieron otras personas que salieron de allí empoderados espiritualmente con una relación estable en Cristo. Que aprendieron que Dios lo levantó en ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas, mis hermanos, que no son lo que aparentan. No nos llevemos de las apariencias. Personas que aparentan mucho. La pareja perfecta, mis hermanos. Wow, mira la pareja perfecta, cuánto amor. Y después salen los casos como Will Smith y la esposa. Que era la pareja perfecta, mucho amor, mis hermanos. Usted sea el juez de ese matrimonio. A ver si estaba bueno o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque las apariencias nos engañan. No nos llevemos de la apariencia, mis hermanos. La apariencia están allí para engañar, mis hermanos. Más vale la verdad, aunque la verdad no sea muy linda, ¿verdad? Aunque la verdad no sea la que más se pega, mis hermanos. Aunque no tengamos los más likes ni seamos los más populares, mis hermanos. Lo más popular no es lo verdadero, sino mire la música. Para usted pegarse en el mundo de la música, usted tiene que sacar estupideces, mis hermanos. Porque música que hay que darle mucho pensamiento y música bien compuesta y música buen hecha, no se pega, mis hermanos, porque la masa, la mayoría de las personas, eso no es lo que anda buscando. Es lo mismo con la palabra de Dios, mis hermanos. El mensaje más popular no es la verdad. La verdad nunca va a ser la más popular, mis hermanos. Lo más popular es el engaño. Lo más popular es lo que el hombre le gusta, mis hermanos. Esto es, mis hermanos, como la comida. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Si yo como McDonald's todos los días, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque yo estoy comiendo lo que me gusta. Pero si yo como McDonald's todos los días, me voy a morir de la salud, mis hermanos. Me voy a morir. ¿Por qué? Porque esa comida no, aunque me guste, no es saludable para mí. Es lo mismo, mis hermanos. Entonces, las palabras de Dios que es saludable no nos gusta. Es lo mismo que la comida, mis hermanos. Si no, mira, ve, si usted se pone a dieta y trata de comer saludable, si a usted le gusta la comida saludable o no. No, que esto no sabe mucho a nada, esto no sabe a nada, no, que esto está bajito en sal, no, mi hermano. Pero esa es la que es buena para la salud.
Eso es lo que es buena para la salud. Entonces, así mismo, la palabra de Dios no adulterada es buena para la salud espiritual, es buena para mi alma, ¿verdad? Para mi sentimiento, para mi emoción. Algo que uno de los tesoros de los cielos, mis hermanos, es la estabilidad emocional. Dios quiere darnos estabilidad emocional, mis hermanos. Claro. ¿Dónde llega la estabilidad emocional? Donde hallamos el contentamiento. Cuando yo no tengo lo que yo quiera tener, pero yo soy feliz como quiera, porque tengo a Cristo, ¿verdad? Y a su debido tiempo, Dios me va a traer lo que yo necesito. Porque si algo yo no tengo, es porque no ha llegado el tiempo. Si yo le estoy siendo obediente a Dios, si no estoy siendo negligente en lo que Dios me pide, ¿verdad? Si yo soy diligente en la cosa de Dios, a su debido tiempo llegará lo que yo necesito. O sea, hay cosas que es mejor no tenerla, que tener la misma cosa, que no sea de Dios y que no haya mucho sufrimiento, mucho dolor de cabeza, mucho estrés. Porque eso es lo que pasa. A veces que uno buscando un trabajo que pague más, uno bota un trabajo donde la cogíamos suave y por 2 o 3 pesitos más, mis hermanos, nos añadimos un estrés, mis hermanos, que comienza a caernos el cabello, que ya no estamos durmiendo bien. Y no, mis hermanos, seamos dirigidos por Dios y no por cosas que uno escuche ni por cosas que uno ve, mis hermanos. Dios quiere que hagamos tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó el precio por nosotros, mis hermanos. Cristo nos bendice con toda bendición de lo alto en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, si yo, mis hermanos, obedezco a Dios, Dios va a suplir toda necesidad. A mí no me va a faltar nada. Pero ¿qué pasa? Nos descuidamos. Entonces, yo no puedo descuidarme en mi vida espiritual. No puedo descuidarme en hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo entonces toma ventaja. Y el diablo pone carta en el asunto también, mis hermanos. Si Dios te dice, cuida tu familia, enfócate en tu familia. Que allí es que la bendición de Dios va a llegar a ti. Porque a veces nos enfocamos en cierta cosa, mis hermanos, cuando hay que enfocarse en otra cosa. Cosa es que el fruto se da a largo plazo. Entonces, a pasar del tiempo es que se cosecha fruto, mis hermanos. Sí, mis hermanos. ¿Cuántas personas en su vejez hubiesen querido cosechar cierta cosa diferente? Que en su vejez se encuentran solos, que nadie quiere estar con ellos, que su familia no es unida, porque no sembraron esas cosas, mis hermanos. No las sembraron. Entonces, algo que Dios quiere cultivar en nosotros es la unidad en nuestro hogar. Esos son de los tesoros en los cielos, mis hermanos. Esas son las cosas que Dios nos da. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que podemos dormir tranquilos de noche, mis hermanos. Esas son las riquezas que hay que enfocarse, mis hermanos. Sí, mis hermanos, ¿por qué? Porque hay personas que no duermen. A pesar de tener todo, Personas que tienen unas ansiedades y unas cosas, mis hermanos. No. Enfoquémonos en la sanidad que Dios quiere hacer, mis hermanos. Dios quiere sanar nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestra mente y poner la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo es una mente que se enfoca en otras cosas. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está enfocado en las cosas de Cristo. La mente de Cristo está enfocado en las cosas de allá arriba, mis hermanos. No en las cosas en esta tierra. Y no estoy diciendo que hay cosas aquí que uno no necesite, claro, porque cada ser humano tiene su necesidad. No estamos hablando de que el cumplir nuestras necesidades es malo. Eso no es lo que estamos hablando, mis hermanos. No podemos ser negligentes con nuestra responsabilidad. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que yo abandone mi familia y me enfoque en el ministerio. Eso no es la voluntad de Dios, mis hermanos. Por más que usted escuche, no, que yo abandoné todo y me fui a la selva y allí yo... No, mis hermanos. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque allí entonces hay un niño que aborrece a Dios porque su padre lo abandonó. No, mis hermanos.
enfoquémonos en nuestras responsabilidades y cultivemos las cosas que Dios quiere que cultivemos, mis hermanos. Es bueno el trabajar, es algo necesario, mis hermanos. Sí, hay cosas que son necesarias para vivir, para poder cumplir nuestras responsabilidades, ¿verdad? Para poder cumplir nuestras necesidades. El trabajo es necesario. Ahora, el que trabaja para ser rico y descuida a su familia, y descuida su relación con Dios, ahí es que estamos hablando, mis hermanos, para que no malinterpreten, porque hay personas que se van a los extremos y creen que nosotros somos locos. Nosotros no somos locos, mis hermanos. Nosotros sabemos muy bien lo que estamos hablando. Lo que pasa es que hemos descubierto cosas en Cristo que valen más que cualquier cosa que podemos alcanzar en esta tierra. Entonces, tenemos que enfocarnos en hacer riquezas en el cielo, ¿verdad? El servir a Dios nunca, mis hermanos, nunca me va a traer el mal, mis hermanos. El servir a Dios nunca me va a traer el mal. A lo contrario, el yo dedicarme a la obra de Dios me va a traer el bien, mis hermanos. Me va a traer la riqueza de verdad, mis hermanos. Las cosas que importan, los tesoros verdaderos, mis hermanos. No los pasajeros. ¿Verdad? Porque el tesoro es lo que uno atesore. ¿Verdad? A los indios les robaron el oro vendiendo el espejito. Ellos pensaban y atesoraron esos espejitos y no sabían el valor de ellos. Entonces hay cosas que nosotros atesoramos, pero no entendemos el verdadero valor y estimamos otra cosa por basura por no entender el verdadero valor. Cuando descubrimos el valor de las cosas de Dios, mis hermanos, nosotros eso no lo negociamos con nadie ni con nada, mis hermanos. No podemos negociar con las cosas de Dios, mis hermanos. Lo que Dios tiene para nosotros es grande y a su debido tiempo vamos a cosecharlo. Es bueno, es perfecto, es bonito, mis hermanos. Lo que Dios tiene para nosotros es cosa que nosotros no podemos ni imaginarnos, mis hermanos. Porque es algo que no ha subido ni al pensamiento del hombre, es algo que ojo no vio, cosa que oído no escuchó. Lo que Dios va a hacer contigo es algo que tú no puedes imaginarnos. Entonces, que a veces no hacemos una ilusión en un sueño. Así es que yo le voy a servir a Dios. Bota ese sueño. Que lo que Dios tiene para ti, tú no puedes imaginarlo. No podemos imaginar lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Pero para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que hacerle fiel a Dios, mis hermanos. Y tenemos que dedicarnos a hacer su voluntad. Y mientras estemos haciendo su voluntad, entonces Dios nos va revelando paso por paso lo que nos corresponde hacer después. Porque Dios no nos va a enseñar, esto es lo que en 20 años, esto es lo que yo te voy a entregar. Y yo creo que si yo hacer nada en 20 años, lo voy a recibir. No, mis hermanos. En lo que requiere diligencia, seamos diligentes. Seámosle fiel a Dios y a su debido tiempo vamos a cosechar, mis hermanos. Vamos a cosechar. No nos enfoquemos tanto en hacer tesoros en la tierra. Eso es algo, mis hermanos, ¿verdad? Que hay que enfocarse, sí, en cumplir nuestras necesidades, en tener lo suficiente, ¿verdad? Para ciertas cosas, pero en enfocarse, no, que yo quiero ser rico, que yo quiero ser rico, que yo quiero tener el mejor carro y que yo quiero que todo el mundo me vea para yo poder hacer. No, mis hermanos. Si usted tuviera el mismo sueño en la cosa de Dios, usted fuera un gran ministro y un gran siervo de Dios, haciendo cosas grandes para Cristo. ¿Verdad? Si usted pensara así, cuando yo sea un ministro de Dios, yo voy a hacer tal cosa y vamos a levantar tal ministerio. Si usted se enfocara en las cosas de Dios, fuéramos súper efectivos en las cosas de Dios. Entonces, dediquémonos a servirle a Dios, ¿verdad? A cumplir con ese llamado, a cumplir con lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Que ese es el verdadero tesoro, ¿verdad? Y en nuestro corazón no atesoremos las cosas de este mundo. Porque son pasajeras. Son pasajeras las cosas de este mundo, mis hermanos. Y hay cosas que valen más, ¿verdad? Las cosas espirituales valen más que las riquezas de este mundo. Entonces, atesoremos esas cosas en nuestro corazón. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cuidémoslo, ¿verdad? Nuestra familia, cuida tu familia, cuida a tus hijos, ¿verdad? Cuida el empleo que Dios ha puesto en tus manos, ¿verdad? Cuida, porque es algo que Dios nos da también.
Cuida todo lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿verdad? Y no permita que nadie venga y te lo quite. Porque esa es otra cosa, mis hermanos. Y ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos en hacer esos tesoros en el cielo y aprendamos a atesorar las cosas del cielo, mis hermanos. Las cosas que Dios tiene para nosotros, esa debería ser nuestra prioridad, mis hermanos. Y el resto de la cosa viene por añadidura. Añadidura, perdón. Entonces, Dios me lo bendiga a todos. Pasen un lindo, feliz resto de su noche. Muchas bendiciones.